El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti.
Que la gracia y la fidelidad de Dios estén sobre tu vida y tu familia. Como Ministerio de Mujeres te damos la más cordial bienvenida a nuestro culto de mujeres. Agradezco a la Junta Directiva del Ministerio por el enorme privilegio ante la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, pidiéndole al Señor que hable en nuestras vidas y que aplique su palabra en nosotras. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu amor tan grande. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora que tú hables a nuestro corazón. Ponemos nuestras cargas, nuestras ansiedades y afanes delante de ti, pidiéndote que como nuestro buen pastor tengas cuidado de nosotras. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema en el que meditaremos ahora es lo que acontece cuando hacemos de Dios nuestro Dios. Y un panorama inicial de lo que acontece en nuestra vida y los enormes beneficios que recibimos al vivir con la certeza que Dios es nuestro Dios, nuestro Padre amoroso, nuestro ayudador y defensor, lo encontramos en nuestro texto base, que es Isaías 41:10, que dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ha escogido a usted y a mí, así como escogió al pueblo de Israel, simplemente porque a Él así le plació, no porque tengamos algún mérito que nos haga merecedoras de que Dios nos escoja. Y siendo escogidas, es con el propósito de representar a Dios aquí en la tierra. En ocasiones fracasamos en hacer una digna representación de la santidad de Dios, su bondad, su misericordia y su grandeza. Pero no desistamos. Eso no toma por sorpresa a Dios. Él nos conoce y a pesar de nuestros errores y defectos, Él nos escogió. Perseveremos y no nos rindamos, determinándonos en representar bien al Dios en quien hemos creído y el Dios verdadero al que servimos. Ahora vamos a desglosar el texto de Isaías 41:10. Si te fijas, inicia con una corta pero poderosa indicación y nos dice: no temas. Investigando acerca de los temores, y sabemos que este es un sistema de alarma que nos ayuda a evitar situaciones potencialmente peligrosas. Encontré estudios bien específicos en cuanto a los temores desde la niñez. Algunos temores inician de bebés, a los ruidos fuertes o personas extrañas. Luego a algunos animales, a la soledad, a la oscuridad. Pero algunos de estos miedos van desapareciendo con el paso de los años. El problema es que pueden tener un rebrote en ciertas edades y pueden convertirse en miedos crónicos, debido al acondicionamiento, al modelamiento o alguna información negativa que recibimos. Y llevan estos miedos normales a pasar a ser miedos clínicos o patológicos, como lo llaman los expertos. Estos temores ya en la adolescencia, por ser una etapa crítica, pueden llegar a convertirse o a desarrollarse en fobias y otros trastornos de ansiedad. Asimismo, los trastornos de ansiedad que están presentes durante la infancia, aparte de poder subsistir durante la edad adulta, son un factor de riesgo importante para llegar a sufrir otro tipo de trastornos de ansiedad y en general diferentes alteraciones psicopatológicas durante las edades adultas. Esta información fue tomada de un estudio descriptivo de la Universidad de Murcia en España. El estudio era acerca de los miedos de la infancia, de la adolescencia y que pasan a la adultez. Me llamó mucho la atención que en todas las cifras estadísticas, independientemente de la edad, del contexto cultural, social o familiar, todos los factores arrojan el dato que las mujeres tienen los temores por encima de los hombres. Es por eso que hago énfasis en nosotras las mujeres en esta ocasión.
ya que muchas veces esos temores de la infancia se agudizan en la adultez. Y encuentro con mayor aplicabilidad este texto de Isaías 41:10, cuando Dios nos dice no temas, ya que luego nos dice el por qué no debemos temer. Miren si no es bello el Señor cuando lo hacemos nuestro Dios y Padre protector. No debemos temer. Primero, porque la presencia de Dios está con nosotros y lo declara cuando dice no temas, porque yo estoy contigo. En ocasiones no tenemos a nadie que nos acompañe en las dificultades, o probablemente en la infancia o adolescencia no teníamos quien nos defendiera ante las dificultades. Pero al hacer de Dios nuestro Dios, ahora sí tenemos quien esté a nuestro lado. Muchas veces la percepción equivocada de esta gran y eterna verdad es por nuestra poca fe, o porque anhelamos y dependemos de la compañía de alguien con nosotros. Pero cuando en verdad le permitimos a Dios que Él sea nuestra compañía, nos daremos cuenta que si bien es reconfortante tener una mano amiga o alguien que nos apoye y acompañe en los momentos difíciles, pero ya no es de vital importancia para no tener temor en las adversidades, pues encontramos en Dios ese alto refugio que nos hace estar en quietud, en paz, confiando y creyendo en quien está con nosotros, por nosotros y en nosotros, por pura misericordia, ya que Él nos ha escogido en su omnisciencia. La segunda razón del por qué no debemos tener temor ni desmayar es porque Dios ha establecido una relación con nosotros. Y lo vemos en el texto base que dice, porque yo soy tu Dios. Esto es grandioso y tenemos esta relación restablecida con Dios mediante la persona de Jesús. Es por eso que su victoria en la cruz es plena, es integral. Está involucrado el hecho de que Dios satisface nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades espirituales y obviamente las necesidades del cuerpo. Es decir, que está involucrado el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos 10:22. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto se refiere al lavamiento de los pecados únicamente por la fe en la sangre de Jesús, quien murió para que tengamos redención y vivamos el tiempo que nos toque vivir en cercanía con Dios y reconciliados con Él, en santidad y en libertad, en esa libertad que a Cristo le costó su sangre. Esta declaración de Dios es tan grande que creo que a veces no alcanzamos a comprenderla plenamente. El gran yo soy nos dice, yo soy tu Dios. El que puede hacer que un cuerpo con 4 días de muerto, cuyos órganos vitales ya están putrefactos, donde ya no había bombeo de sangre para oxigenar el cerebro por 4 días. Ese Dios cuyas leyes de la naturaleza se sujetan. Ese Dios único que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese Dios nos dice, yo soy tu Dios, no temas ni desmayes. Esto lo dice el único que existe por sí mismo y su presencia viva y activa en nosotros por su Santo Espíritu es el mayor recurso que como hijos de Dios tenemos para enfrentar los miedos, los temores, las ansiedades, esos ataques de pánico que gran parte de la sociedad sufre a causa de los temores muchas veces infundados. Otras veces sí, con evidencias, con situaciones difíciles, grandes dificultades que atravesamos. Pero es ahí donde debemos estar conscientes que estos temores no se irán por repetir frases positivas o motivadoras, sino por sustituir esos pensamientos negativos y dañinos por las promesas de Dios, con fe y plena certidumbre. Esta es una lucha diaria. Por eso la necesidad de leer la Biblia, meditarla y ejercitar en nuestra vida lo que Dios dice. Porque Él no deja de ser Dios.
Somos nosotros quienes nos salimos del abrigo del Altísimo. Y es ahí donde somos presa fácil de los temores infundados, de las fobias, de las ansiedades desmedidas y de tanto trastorno que hoy en día sufre la humanidad a causa de tanta maldad, de tanta escasez, de las guerras, las pestes. No terminamos de salir del COVID cuando ya mutó y sale otra variante. Los noticieros abundan en malas noticias, en tragedias colectivas, crisis en los mercados, escasez de alimentos, de medicamentos, adolescentes a tal grado de trastornos que masacran sin ningún reparo ni sensibilidad al dolor que están causando. Sin lugar a dudas estamos en la antesala de la venida de nuestro Señor Jesús. Y eso debe de alentarnos, porque cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. La tercera declaración que Dios nos hace en este texto de Isaías 41:10, por la cual no debemos tener temor, es porque Dios nos da la seguridad de fortalecernos, de ayudarnos y vencer al pecado y a la muerte. Esta realidad a veces ni cuenta nos damos que Dios la está activando en nuestra vida. Normalmente la percibimos cuando literalmente nuestras fuerzas desfallecen y ahí clamamos por ayuda de lo alto. Y Dios acude a nuestro pronto auxilio y nos renueva las fuerzas, así como Él dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos aflige mayormente? ¿Qué es lo que nos llena de temor? ¿Acaso ya olvidamos todas las cosas y las veces en las que Dios nos ha ayudado? Todas las veces que usted se creía sin esperanza y Dios acudió a su auxilio y le sanó y le proveyó y le levantó y le rescató. En su cuidado Dios inicia diciendo: no temas. Y mira lo que dice el estudio en cuanto a los temores y las fobias habituales en los adultos. Existen varias fobias. Está la fobia social, que es el miedo a ser juzgado negativamente por los demás. Parece curioso, pero gran parte de la población sufre por esto. Pero cuando nuestra identidad está firme en quién somos en Cristo, eso nos libera de depender de la opinión pública, pues Dios nos susurra a diario quién somos para Él, y eso nos basta. No para tener un concepto elevado de nosotros, sino uno equilibrado como hijos de Dios. Otra fobia y temor que encontré es la agorafobia, y son miedos a los espacios abiertos. Esto produce una sensación de inseguridad. Estas personas se refugian en su hogar y rara vez salen. Esta fobia es lo contrario a la claustrofobia, que es un trastorno que implica el temor a quedar confinado en espacios cerrados. Por ejemplo, los ascensores. ¿Cuántas personas no viajan en avión por este tipo de trastornos y estos temores? Equipos usados para técnicas de diagnóstico, como por ejemplo el TAC. Hay personas que sufren porque no pueden hacer este tipo de exámenes por esas fobias que los acompañan siempre. Otra fobia que se ha acentuado justamente en estos días post-pandemia es la necrofobia, que es el miedo desproporcionado a la muerte. A la germofobia, que es el miedo patológico a la suciedad, a los gérmenes y la contaminación. También está la heterofobia, que es el miedo o la aversión al sexo opuesto. En fin, hay tanta gente que padece de ataques de pánico, y es por esa desproporción del miedo que les agobia. Esos ataques son repentinos y frecuentemente les sucede, muchas veces no requiere de un detonante específico o realmente fuerte. A veces la rutina misma puede desembocar en un ataque de pánico. Y esto cada vez es más usual en los cristianos, y eso es preocupante, que experimentan una ola repentina de temor o de incomodidad. Esa sensación de perder el control incluso cuando no hay un peligro real.
y un factor desencadenante claro. Y lo más terrible de estos ataques es que pueden iniciar como episodios y llegar a convertirse en un trastorno. Yo creo que todos los que tuvimos la gran bendición de conocer a nuestro querido pastor Héctor Bojorquez, casi que podemos escuchar lo que él nos diría al respecto de todos estos temores y fobias. Él nos diría: póngala 4x4, hermana. Métase en ayuno y oración y verá cómo el Señor la libera de todo esto que la ha tenido oprimida. Nunca se me va a olvidar que él decía: porque el Señor nos ha dado 5 recursos o armas, decía él, y son la sangre de Cristo, el poder de la palabra de Dios, el poderoso Espíritu Santo de Dios, la oración eficaz que puede mucho y el nombre de Jesús, en el cual se sujetan los demonios. Echemos mano de estas poderosas e invaluables enseñanzas que nos ayudan a hacerle frente a las dificultades, a los temores, y todo esto es consecuente de hacer de Dios nuestro Dios, no solo creyendo a sus promesas, sino ajustar nuestros hábitos a una vida de santidad, no viviendo como el incrédulo, sino como verdaderos creyentes, obedientes, dando buen fruto, madurando espiritualmente, sirviéndole con un corazón puro y con la única motivación de que el Evangelio sea predicado y su nombre glorificado. Y más adelante en Isaías 44:2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te tomó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta gran promesa nos ayuda a las que somos madres, y en ocasiones nos preocupan nuestros hijos o nuestros nietos, independientemente de la edad que ellos tengan. Aquí Dios nos está diciendo que derramará su espíritu sobre nuestra generación y su mención sobre nuestros renuevos. Mira qué linda promesa en la que podemos afirmar nuestra fe, que Dios tiene y tendrá cuidado espiritual y bendecirá nuestros renuevos. En la nueva versión internacional dice: derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Pero no olvidemos nuestra responsabilidad de modelar un buen ejemplo como hijos de Dios, como siervos de Dios, íntegros, congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y sobre todo de orar con y por nuestros hijos y nietos, hacer nuestro devocional familiar, nuestro altar familiar. Eso marca la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cuando ellos se enfrenten a adversidades, sabrán a dónde acudir, y cuando necesiten consejo, buscarán al sabio consejero y se acercarán confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Recuerdo que en una ocasión yo estaba llena de temor e incertidumbre porque mi esposo una mañana me dijo: fíjate que siento adormecidas las piernas y las manos. Yo pensé: es algo del azúcar. Lo llevé donde el endocrinólogo, pero al final del día ya tenía dificultades para caminar. No tenía motricidad para abrir una botella con agua, y eso me preocupó. Pero honestamente, en el fondo, no consideré que fuese algo grave. Al día siguiente lo llevé al médico creyendo que era pues algo pasajero, ¿verdad? Que había que diagnosticar, medicar, pero ya estaba perdiendo todas sus facultades. Al llegar al consultorio, las piernas ya no le respondieron para subir 3 graditas que había que subir ahí en el consultorio del doctor. Y tampoco pudo sostenerse de un barandal con sus brazos y cayó al piso sin poder sostenerse.
Llegó el médico internista, la cardióloga y no lograban diagnosticar porque todos sus niveles estaban normales. El colesterol estaba normal, el azúcar, los triglicéridos, su páncreas, la creatinina, le evaluaron todo y todo estaba normal. Creímos incluso que era algo de su sistema nervioso, pero al final todo salía normal. Hasta que el Señor iluminó la mente de la cardióloga y fue ella quien me dijo que tenía sospechas de que él tuviera el síndrome de Guillain-Barré. Ella, basándose en los síntomas, en todos sus niveles normales de su sistema nervioso normal, ya luego lo subimos al vehículo con dificultades, con ayuda, ¿verdad? Porque él agresivamente estaba perdiendo cada vez más su motricidad fina, su motricidad gruesa. Llegamos al neurólogo y el neurólogo sí tenía todo el equipo necesario para el diagnóstico certero del Guillain-Barré, y es que toman mediciones en su sistema nervioso, en sus terminaciones nerviosas, en sus manos, sus pies, en sus piernas, y ahí se pudo hacer el diagnóstico certero. Rápidamente nos fuimos al Seguro Social, ya que el medicamento era carísimo. Había que administrarle 8 frascos diarios por 5 días y cada frasco costaba más o menos unos $400 y no teníamos ese dinero. Aparte que el deterioro muscular era agresivo y era importante evitar un paro respiratorio, porque ese es el riesgo, que vaya subiendo todo este malestar y esta discapacidad a los pulmones y evitar una crisis mayor, una situación más difícil. El síndrome como les mencionaba, es sumamente agresivo y se come el músculo rápidamente. Eso me sorprendió mucho y es por eso que es mortal. Porque rápidamente, ya en la tarde, al día siguiente, mi esposo tenía las piernas delgaditas y había perdido rápidamente el tono muscular. Pero a pesar de que ya la lengua la tenía dormida al día siguiente, y eso me preocupó, el Señor guardó sus pulmones. Le hacían un examen que se llama respirometría cada hora y siempre salió bien, siempre todo su sistema respiratorio estaba funcionando muy bien. Es decir, que el Señor le guardó sus pulmones y sus exámenes salían bien en cuanto a la respiración. El Señor preservó sus pulmones y a pesar de que ya estaba en cama completamente inmóvil, solo podía mover un poco el cuello, todo el cuerpo ya estaba paralizado y sin fuerza ni para darse vuelta en la cama, mucho menos para ir al baño. Entre 2 enfermeros lo asistían en el Seguro Social, ya que el medicamento ahí es gratis y no teníamos ese dinero para ir a un hospital privado. Además que ningún hospital en ese momento tenía el medicamento, porque solo lo tenían en el Seguro Social y tenían un solo medicamento, y justamente es el medicamento que le aplicaron a mi esposo. Yo no trabajaba en ese momento y mi esposo era el que proveía nuestros gastos, y por obvias razones yo estaba angustiada porque ya me había indicado el doctor que él se demoraría de 1 a 5 años en volver a valerse por sí solo, a incorporarse a una vida normal, pero existía la posibilidad de que nunca volviera a caminar. Yo veía a mi hija temerosa, calladita, pero angustiada. Y recuerdo que un día que la vi muy triste, le dije: hijita, oremos. Y yo no sé de dónde saqué fuerza, definitivamente el Espíritu Santo, porque en mis fuerzas yo estaba atemorizada, confiaba en el Señor, pero en el fondo hay una humanidad que desfallece en los momentos de crisis. Y ese día le dije a mi hija: hijita, oremos. Y aquí mismo, donde le estamos pidiendo al Señor que saque a tu papá y que obre un milagro, aquí mismo le vamos a dar las gracias al Señor. En ese momento yo sentí una fuerza que no venía de mí, porque en mi corazón yo estaba temerosa. Y definitivamente que Él era el Espíritu Santo ayudándonos como madres cuando tenemos que sacar fuerza de debilidad y ser ese pilar que nuestra familia necesita en los momentos difíciles.
Ya mi esposo, con mucha pena, porque tenían que ser enfermeros los que lo asistieran para llevarlo al baño, ya él no quería comer, no quería tomar agua porque no quería ir al baño por la misma pena, por la incomodidad de sentirse pues sin sus facultades para poderse valer a sí mismo. Él tenía bastante peso, entonces era bien difícil para las enfermeras asistirlo. De hecho, yo llegaba a refrescarlo con toallitas húmedas y a cambiarlo de ropa porque se le dificultaba movilizarse o darse vuelta ahí mismo en la cama. Y con una poca movilidad que él tenía, yo ya le llevaba incluso unas pelotitas para que él tratara de tomarlas, y apenas y las tomaba y con mucha dificultad lograba presionar un poquitito con sus manos la pelotita. Ya el deterioro y la afectación que tenía por el síndrome ya eran bastante graves. Pero recuerdo en esa oración que hicimos con mi hija algo bien lindo, que lo guardo en mi corazón y lo atesoro, porque yo en el momento de la oración vi como un cilindro en tonos azules y tonos rosados, y alrededor de ese cilindro yo veía como una membrana, no sé, como unas celdas que se iban uniendo a la velocidad de la ciencia ficción. Rapidísimo esas celdas iban como forrando, por así decirlo, ese cilindro que yo veía. Y bueno, terminamos de orar, le dimos gracias al Señor, lo adoramos. Me fui para el hospital y, leyendo el prospecto del medicamento que le estaban aplicando a mi esposo, justamente leí que eso es lo que hacía el medicamento. Formaba una especie de capa protectora, ¿verdad? Formaba rápidamente como esas celdas que se enlazan alrededor del cilindro y formaban una capa que fortalecía la estructura. De eso que yo veía en mi mente, pero bueno, terminamos de orar, ¿verdad? Y Dios operó en los tejidos de mi esposo un milagro, porque lo que se supone que demora años en ocurrir, el Señor hizo que ocurriera en cuestión de días, de horas. Y eso sorprendió mucho a los médicos, porque el medicamento realmente lo que hace es que aporta unos componentes en la vaina de la mielina. Quienes son médicos y saben de este medicamento coincidirán con lo que les estoy mencionando. Y esta recubre los tejidos nerviosos. Y esto es lo que se come, por así decirlo, este síndrome del Guillain-Barré. Es por eso que se pierde rápidamente la movilidad, empezando por las extremidades inferiores, ascendiendo hasta los pulmones. La rapidez con que Dios generó esta vaina de la mielina es la que más nos sorprendió, porque ya nos habíamos equipado con silla de ruedas, la silla para ir al baño, la silla para bañarlo dentro de la ducha, porque ya nos habíamos equipado de todo eso que los médicos nos habían dicho. Y honestamente, ante la parálisis que presentaba, creí que iba a necesitar de todo esto, pero milagrosamente, al día 5 que terminó el tratamiento, ya pudo sentarse. Ni los médicos ni las enfermeras creían que mi esposo iba a salir valiéndose de poca ayuda. Continuó con sus terapias, con sus chequeos con el neurólogo, porque no estaba al 100. Incluso en una de las citas donde el neurólogo nos encontramos con un joven de 27 años, que eso impactó mi vida, porque ya estaba en silla de ruedas, ya llegó al consultorio en silla de ruedas, y ya tenía 2 años incluso de estar en esa silla de ruedas. Ya no podía caminar este joven, a pesar de que había tenido el tratamiento, el mismo tratamiento que había tenido mi esposo. Si bien ahora mi esposo aún tiene secuelas leves, repentinas, por el daño agresivo del síndrome en su sistema nervioso y en sus músculos, pero a veces Dios deja estas pequeñas evidencias para que recordemos de su poder, de su amor, de su misericordia y de lo frágiles que somos, para que no nos olvidemos del Dios en quien nosotros creemos y no pongamos nuestra confianza en los medicamentos o en los médicos, sino únicamente en el Señor. Dios es un Dios que trasciende nuestra poca fe. Dios es un Dios que tiene el poder de levantar de cualquier situación. Dios es el Dios en quien podemos confiar plenamente.
No dudemos ni perdamos el contentamiento a causa de la falta de una fe firme. Recordemos lo que Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esta es una verdad preciosa. Y continúa diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos cortados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego en el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todo esto es una muestra de lo que ocurre cuando usted hace de Dios su Dios. Recuerde lo que dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que no debemos tener temor. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a ayunar, Señor, por nuestros temores, Padre Santo. Ponemos toda angustia, toda preocupación desmedida delante de ti, confiando y creyendo, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Queremos pedirte perdón si hemos confiado en los médicos, en medicamentos, en nuestros recursos, en nuestras fuerzas. Sabemos que solamente de ti recibimos la fuerza que necesitamos. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias por tu perfecto amor. Gracias porque con amor eterno nos has amado y por lo tanto prolongas tus misericordias. En Cristo Jesús oramos. Que Dios te bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.